Lo rechazaron y lo echaron de casa por ser un niño adoptado. Cuando descubrieron quién era su verdadero padre, se quedaron sin aliento. El pequeño Mateo se encogió en su asiento, tratando de hacerse invisible mientras el auto familiar avanzaba por las calles suburbanas. A sus 8 años, ya había aprendido que cuanto menos llamara la atención, mejor. Su madre adoptiva, Elena, conducía con los labios apretados en una fina línea, lanzando miradas de disgusto por el espejo retrovisor cada pocos minutos. Mateo, espero que esta vez te comportes en la cena, espetó Elena con voz cortante. No quiero más vergüenzas como la última vez. El niño asintió en silencio, recordando el incidente de la semana anterior cuando accidentalmente derramó su jugo en la alfombra nueva. ¿Me escuchaste?, insistió Elena, elevando la voz. Sí, mamá, murmuró Mateo, mirando por la ventana para evitar el contacto visual. Elena suspiró exasperada. No sé por qué me molesto. Nunca escuchas realmente. Al llegar a la casa de los abuelos, Mateo se quedó rezagado mientras su hermano adoptivo, Lucas, de 6 años, corría hacia la puerta principal. La abuela Margaret los recibió con una sonrisa que se desvaneció ligeramente al ver a Mateo. Oh, Elena querida, no sabía que traerías a todos los niños, comentó Margaret, lanzando una mirada significativa a su hija. Elena forzó una sonrisa. Sabes que no podemos dejarlo solo en casa, mamá. Mateo sintió que su estómago se retorcía. Siempre era así, como si fuera un paquete indeseado que tenían que cargar a todas partes. Durante la cena, la conversación fluía alegremente alrededor de Mateo, pero rara vez lo incluía. Se concentró en su plato, moviendo la comida de un lado a otro sin realmente comer. ¿Y cómo va la escuela, Lucas?, preguntó el abuelo Robert con entusiasmo. Lucas sonrió ampliamente. Genial. Saqué un 10 en mi último examen de matemáticas. Ese es mi chico, exclamó Robert, revolviendo el cabello de Lucas. Tienes la inteligencia de los Valdés, sin duda. Mateo se hundió un poco más en su silla. Él también había sacado buenas notas, pero nadie parecía notarlo nunca. De repente, su tenedor resbaló de sus dedos, cayendo al suelo con un estrépito metálico. Todos en la mesa se giraron para mirarlo. Mateo, siseó Elena, sus ojos lanzando dagas. ¿No puedes ser más cuidadoso? Lo siento, murmuró Mateo, agachándose para recoger el tenedor. Margaret chasqueó la lengua. Elena, querida, ¿has considerado enviarlo a algún tipo de programa especial? Quizás necesite ayuda extra para adaptarse. Elena suspiró dramáticamente. Créeme, mamá, lo hemos intentado todo. Simplemente parece que no encaja. Mateo sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. Esa noche, de vuelta en casa, Mateo se escabulló a su habitación tan pronto como pudo. Se sentó en su cama, abrazando su viejo oso de peluche, el único recuerdo que tenía de su vida antes de la adopción. Un suave golpe en la puerta lo sobresaltó. Mateo, llamó una voz familiar. Era María, la empleada doméstica. Pasa, respondió Mateo en voz baja. María entró, llevando una bandeja con un vaso de leche y galletas. Pensé que podrías tener hambre. Apenas tocaste tu cena. Mateo sonrió débilmente. María era la única en la casa que parecía preocuparse genuinamente por él. Gracias, María, dijo, tomando una galleta. María se sentó junto a él en la cama. ¿Quieres hablar de lo que pasó hoy? Mateo negó con la cabeza, pero después de un momento de silencio, las palabras comenzaron a salir. ¿Por qué no me quieren, María? ¿Qué hice mal? El corazón de María se rompió al ver el dolor en los ojos del niño. Oh, cariño, no has hecho nada mal. A veces, los adultos, bueno, a veces no saben cómo manejar las cosas correctamente. Pero Lucas, comenzó Mateo. Lucas es diferente, interrumpió María suavemente. Pero eso no significa que tú seas menos especial o importante. Mateo asintió, aunque no parecía muy convencido. María lo abrazó brevemente antes de levantarse. Trata de dormir un poco, ¿sí? Mañana será un nuevo día. Mientras María salía, Mateo la llamó. María, ¿crees que algún día tendré una familia que realmente me quiera? María se detuvo en la puerta, su corazón pesado. Estoy segura de que sí, Mateo. Solo tienes que ser paciente. Los días siguientes no fueron mejores para Mateo.
En la escuela, se sentaba solo durante el almuerzo, observando cómo otros niños reían y jugaban juntos. Un día, mientras caminaba por el pasillo, escuchó a dos maestras hablando en voz baja. «Es el niño adoptado de los Valdés», susurró una. «He oído que tienen problemas con él». «No me sorprende», respondió la otra. «Nunca se sabe qué tipo de bagaje traen estos niños». Mateo sintió que su cara ardía de vergüenza y corrió al baño, encerrándose en un cubículo hasta que sonó la campana. Esa tarde, al llegar a casa, encontró a Elena y su esposo, Carlos, discutiendo acaloradamente en la cocina. Se detuvo en seco cuando escuchó su nombre. «No podemos seguir así, Carlos», decía Elena, su voz tensa. «Mateo simplemente no se adapta». Y ahora con el bebé en camino, Mateo contuvo la respiración. ¿Un bebé? Nadie le había dicho nada. Carlos suspiró pesadamente. Lo sé. ¿Pero qué sugieres que hagamos? No podemos simplemente deshacernos de él. ¿Por qué no?, replicó Elena, su voz subiendo de tono. Hay opciones, Carlos. Otras familias, instituciones especializadas. Mateo retrocedió lentamente, su corazón latiendo con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Realmente estaban considerando deshacerse de él? Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba tenso. Elena anunció la noticia del embarazo, y Lucas saltó de alegría. Mateo trató de sonreír, pero sentía como si tuviera un nudo en el estómago. ¿No estás emocionado, Mateo?, preguntó Carlos, forzando una sonrisa. Mateo asintió débilmente. Sí, es genial. Elena lo miró con suspicacia. Espero que entiendas que las cosas van a cambiar por aquí. Necesitaremos que seas más responsable y ayudes más. Lo intentaré, murmuró Mateo. No quiero que lo intentes, espetó Elena. Quiero que lo hagas. Ya es hora de que empieces a ganarte tu lugar en esta familia. Las palabras golpearon a Mateo como un puñetazo. ¿Ganarse su lugar? ¿Acaso no era ya parte de la familia? Los meses pasaron, y la tensión en la casa Valdés crecía día a día. Elena se volvía cada vez más irritable con su embarazo, y Mateo parecía ser el blanco constante de su frustración. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a María a doblar la ropa, Elena entró en la lavandería como un torbellino. Mateo. ¿Dónde está mi blusa azul? La necesito para la cena de esta noche. Mateo miró a su alrededor, confundido. No lo sé, mamá. No la he visto. Elena resopló. Por supuesto que no. Nunca sabes nada, ¿verdad? ¿Para qué te tenemos aquí si no puedes hacer nada bien? María intervino suavemente. Señora Elena, creo que la blusa está en la tintorería. Recuerdo haberla llevado ayer. Elena se giró hacia María, su rostro rojo de ira. ¿Y por qué nadie me lo dijo? Esta casa es un desastre. Salió de la habitación dando un portazo, dejando a Mateo temblando. María lo abrazó. No es tu culpa, cariño. La señora Elena está estresada con el embarazo, pero Mateo sabía que era más que eso. Sabía que él era el problema. Las cosas empeoraron cuando nació la bebé, Sofía. La casa se llenó de visitas, regalos y felicitaciones, pero Mateo se sentía más invisible que nunca. Una noche, escuchó a Elena hablando por teléfono con su madre. Simplemente no hay espacio para él ahora, mamá. Con Sofía, todo ha cambiado. Mateo es como un intruso en nuestra familia perfecta. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. Corrió a su habitación, sacó su vieja mochila del armario y comenzó a meter algunas ropas y su oso de peluche. Estaba tan concentrado que no oyó la puerta abrirse. Mateo, la voz de Lucas lo sobresaltó. ¿Qué estás haciendo? Mateo se giró, con lágrimas en los ojos. Me voy, Lucas. Ya no pertenezco aquí. Lucas, a pesar de su corta edad, pareció entender la gravedad de la situación. Pero, ¿a dónde irás? No lo sé, admitió Mateo. Pero cualquier lugar es mejor que aquí. Lucas dudó por un momento antes de correr a su habitación. Regresó con su alcancía en forma de cohete. Toma, dijo, vaciando las monedas en la mano de Mateo. Para que puedas comer algo. Mateo abrazó a su hermano, sintiendo una punzada de culpa por dejarlo. Gracias, Lucas. Cuídate, ¿sí?
Se escabulló por la ventana de su habitación en el primer piso, aterrizando suavemente en el jardín. Mientras se alejaba de la única casa que había conocido en los últimos años, no pudo evitar mirar atrás una última vez. Las calles de la ciudad eran un lugar aterrador para un niño solo. Mateo vagó sin rumbo, tratando de mantenerse alejado de las zonas más peligrosas que había visto en las noticias. Al tercer día, hambriento y cansado, se sentó en un banco del parque, preguntándose si había cometido un error. Tal vez debería volver. Oye, chico, una voz áspera lo sacó de sus pensamientos. Un hombre desaliñado se acercaba, sus ojos fijos en la mochila de Mateo. ¿Qué llevas ahí? Mateo se levantó de un salto, su corazón latiendo con fuerza. Nada, tartamudeó, retrocediendo. El hombre avanzó. Vamos, seguro que tienes algo de valor. Dame la mochila y no te haré daño. Mateo estaba paralizado de miedo cuando de repente, una voz fuerte resonó detrás de él. ¿Qué crees que estás haciendo? Un hombre mayor, vestido con un traje elegante, se acercaba a paso rápido. El desaliñado miró al recién llegado, pareció pensárselo mejor y se alejó rápidamente. El hombre mayor se arrodilló frente a Mateo. ¿Estás bien, muchacho? ¿Dónde están tus padres? Mateo, aún temblando, negó con la cabeza. No, no tengo padres. El hombre frunció el ceño, preocupado. ¿Cómo te llamas? Mateo, respondió en voz baja. Bien, Mateo. Yo soy Antonio. ¿Qué te parece si vamos a comer algo y me cuentas qué haces aquí solo? Mateo dudó. Siempre le habían dicho que no confiara en extraños, pero este hombre acababa de salvarlo y tenía tanta hambre. Está bien, dijo finalmente. En una cafetería cercana, Mateo devoró un sándwich mientras Antonio lo observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Entonces, Mateo, comenzó Antonio suavemente. ¿Por qué estás solo en las calles? Mateo bajó la mirada, jugando con las migas en su plato. Me fui de casa. Ellos no me querían. Antonio sintió que se le encogía el corazón. ¿Quiénes no te querían? Mis padres adoptivos, respondió Mateo, las palabras saliendo en un torrente. Siempre me trataron diferente. Y ahora tienen un nuevo bebé, y escuché que querían deshacerse de mí, así que me fui antes de que pudieran hacerlo. Antonio guardó silencio por un momento, procesando la información. Mateo, lo que has pasado es terrible, y lo siento mucho. Pero las calles no son lugar para un niño. ¿Qué te parece si te quedas conmigo por unos días mientras resolvemos esto? Mateo lo miró, sorprendido. ¿De verdad? Pero, ¿por qué querrías ayudarme? Antonio sonrió suavemente. Digamos que sé lo que es sentirse solo y no querido. Nadie merece pasar por eso, especialmente un niño. Esa noche, en la lujosa casa de Antonio, Mateo se bañó por primera vez en días y se puso ropa limpia que Antonio había comprado para el de camino a casa. ¿Te gusta tu habitación?, preguntó Antonio, mostrándole un cuarto espacioso con una cama grande y cómoda. Mateo asintió, abrumado. Es genial. Gracias, señor Antonio. Antonio sonrió cálidamente. Puedes llamarme solo Antonio. Ahora descansa, mañana hablaremos más. Esa noche, Mateo durmió profundamente por primera vez en semanas. Al despertar, por un momento olvidó dónde estaba. El aroma a café y tocino lo guió hasta la cocina, donde encontró a Antonio preparando el desayuno. Buenos días, Mateo, saludó Antonio alegremente. ¿Dormiste bien? Mateo asintió, sentándose tímidamente en la mesa. Sí, gracias. Mientras desayunaban, Antonio habló suavemente. Mateo, sé que acabamos de conocernos, pero me gustaría ayudarte. ¿Qué te parecería quedarte aquí por un tiempo? Los ojos de Mateo se abrieron de par en serio. Pero, ¿por qué? Antonio suspiró, su mirada se volvió distante. Hace muchos años, tuve un hijo. Nos distanciamos por errores que cometí. Desde entonces, he tratado de enmendar mis errores ayudando a otros. Creo que tú y yo podríamos ayudarnos mutuamente. Mateo lo pensó por un momento. ¿Y si no funciona? ¿Y si qué, Mateo?, preguntó Antonio suavemente. ¿Y si descubres que tampoco me quieres?, susurró Mateo, bajando la mirada. Antonio se levantó y se arrodilló junto a Mateo, poniendo una mano en su hombro. Mateo, mírame.
Lo que te pasó con tu familia adoptiva no fue tu culpa. Eres un niño maravilloso que merece ser amado y cuidado. Te prometo que, pase lo que pase, no te abandonaré. Mateo, con lágrimas en los ojos, abrazó a Antonio impulsivamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Antonio llevó a Mateo de compras para conseguirle más ropa y algunas cosas para su habitación. También lo inscribió en una escuela cercana. ¿Estás seguro de que quieres que vaya a la escuela?, preguntó Mateo nervioso la noche antes de su primer día. Antonio asintió. La educación es importante, Mateo. Además, será bueno para ti hacer amigos de tu edad. El primer día de escuela fue una mezcla de nervios y emoción para Mateo. Cuando Antonio lo recogió, estaba ansioso por contarle todo. Hice un amigo, exclamó Mateo emocionado. Se llama Javier y le gusta dibujar como a mí. Antonio sonrió, feliz de ver a Mateo tan animado. Eso es maravilloso, Mateo. ¿Qué te parece si vamos por un helado para celebrar? Mientras disfrutaban de sus helados en el parque, Mateo se puso serio de repente. Antonio, ¿crees que mis padres adoptivos me están buscando? Antonio suspiró. Sabía que esta conversación llegaría eventualmente. No lo sé, Mateo. Pero creo que deberíamos hablar con las autoridades pronto. Lo que hiciste al huir, aunque entiendo por qué lo hiciste, no fue lo correcto legalmente. Mateo bajó la mirada, asustado. ¿Me van a llevar de vuelta con ellos? No, si puedo evitarlo, dijo Antonio con firmeza. Pero necesitamos hacer las cosas bien. ¿Confías en mí? Mateo asintió lentamente. Sí, confío en ti. Al día siguiente, Antonio llevó a Mateo a la oficina de servicios sociales. La trabajadora social, una mujer llamada Carmen, escuchó atentamente la historia de Mateo. Entiendo que hayas pasado por momentos difíciles, Mateo, dijo Carmen con gentileza. Pero huir no es la solución. Tendremos que contactar a tus padres adoptivos. Mateo se tensó, pero Antonio puso una mano reconfortante en su hombro. Entendemos, Carmen. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a asumir la custodia temporal de Mateo mientras se resuelve esta situación. Carmen los miró sorprendida. Eso es muy generoso de su parte, señor Morales. Tendríamos que hacer una evaluación, por supuesto, pero podría ser una solución temporal. Mientras salían de la oficina, Mateo miró a Antonio con admiración. ¿De verdad quieres ser mi tutor? Antonio sonrió. Por supuesto, Mateo. Te lo prometí. ¿Recuerdas? No te voy a abandonar. Esa noche, mientras Antonio arropaba a Mateo, el niño lo miró con ojos soñolientos. Antonio, ¿crees que algún día podré llamarte papá? Antonio sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Si eso es lo que quieres, Mateo, me sentiría honrado. Pero no hay prisa, ¿de acuerdo? Tomaremos las cosas con calma. Mateo asintió, cerrando los ojos con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente seguro y querido. Los días se convirtieron en semanas, y Mateo florecía bajo el cuidado de Antonio. Su confianza crecía, sus notas mejoraban, y cada día sonreía más. Un sábado por la mañana, mientras desayunaban, el timbre sonó. Antonio fue a abrir, y Mateo escuchó voces agitadas en la entrada. No pueden llevárselo, la voz de Antonio sonaba tensa. Ha estado bien aquí, está feliz. Mateo se asomó al pasillo y su corazón se detuvo. Allí, en la puerta, estaban Elena y Carlos, sus padres adoptivos, junto con un oficial de policía. Elena lo vio y corrió hacia él. Mateo. Oh, gracias a Dios estás bien. Hemos estado tan preocupados. Mateo retrocedió, confundido y asustado. Carlos dio un paso adelante. Hijo, es hora de volver a casa. Antonio se interpuso entre ellos y Mateo. Él no irá a ninguna parte si no quiere. Hemos iniciado un proceso legal para su custodia. El oficial de policía intervino. Señor Morales, entiendo su preocupación, pero legalmente, estos son los padres de Mateo. Tenemos que llevarlo con ellos por ahora. Mateo sintió que el pánico lo invadía. No. No quiero ir. Antonio, por favor, no dejes que me lleven. Antonio se arrodilló frente a Mateo, sus ojos llenos de determinación. Mateo, escúchame.
Esto no ha terminado, ¿de acuerdo? Lucharé por ti con todo lo que tengo. Recuerda lo que te prometí, no te abandonaré. Con lágrimas en los ojos, Mateo abrazó a Antonio con fuerza antes de que el oficial lo separara gentilmente. Mientras lo llevaban hacia el auto, Mateo miró hacia atrás, viendo a Antonio en la puerta, su rostro una mezcla de dolor y determinación. El viaje de regreso a la casa de los Valdés fue tenso y silencioso. Una vez dentro, Elena intentó abrazar a Mateo, pero él se apartó. ¿Por qué?, preguntó Mateo, su voz temblorosa. ¿Por qué me trajeron de vuelta? Ustedes no me quieren. Elena pareció herida. Mateo, eso no es cierto. Te queremos, es solo que... No, gritó Mateo. Los escuché. Querían deshacerse de mí por el bebé. Carlos intervino. Mateo, cometimos errores, lo admitimos. Pero cuando te fuiste, nos dimos cuenta de lo mucho que significas para nosotros. Mateo los miró con desconfianza. ¿De verdad? ¿O solo están diciendo eso porque Antonio quiere adoptarme? Elena y Carlos intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, Elena habló. Mateo, eres parte de esta familia. Sé que no siempre te lo hemos demostrado, pero queremos hacer las cosas bien ahora. Mateo se sentó en el sofá, sintiéndose agotado. Quiero volver con Antonio, murmuró. Carlos se sentó a su lado. Entendemos que te encariñaste con él, pero nosotros somos tu familia, Mateo. Tenemos que intentar arreglar las cosas. Esa noche, acostado en su vieja habitación, Mateo sacó su oso de peluche y lo abrazó con fuerza. Te extraño, Antonio, susurró en la oscuridad, preguntándose si alguna vez volvería a sentirse tan seguro y querido como se había sentido en las últimas semanas. Antonio Morales se paseaba inquieto por su despacho, el teléfono pegado a la oreja. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Es un niño, por el amor de Dios. La voz al otro lado de la línea sonaba cansada. Lo siento, señor Morales, pero legalmente, los Valdés son los padres adoptivos de Mateo. Sin evidencia de abuso, no podemos intervenir. Antonio golpeó el escritorio con frustración. Maldita sea. Ese niño estaba feliz aquí. ¿No cuenta eso para nada? Entiendo su frustración, pero, no lo entiende, interrumpió Antonio. Ese niño me necesita tanto como yo lo necesito a él. Colgó el teléfono y se dejó caer en su silla, pasándose las manos por el cabello canoso. Su asistente, Laura, entró con una taza de café. ¿Malas noticias?, preguntó, colocando la taza frente a él. Antonio asintió. No puedo dejar de pensar en él, Laura. En cómo temblaba cuando lo llevaron. Laura lo miró con simpatía. ¿Has considerado que quizás esto te afecta tanto por tu propio hijo? Antonio la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Bueno, comenzó Laura con cautela, has estado buscando a tu hijo durante años. Quizás ves en Mateo una segunda oportunidad. Antonio se quedó en silencio por un momento. Tal vez tengas razón. Pero eso no cambia el hecho de que Mateo merece algo mejor. ¿Y si contratas un investigador privado?, sugirió Laura. Para asegurarte de que Mateo esté bien. Antonio consideró la idea. Podría funcionar. Pero tiene que ser discreto. No quiero causarle más problemas al niño. Mientras tanto, en la casa de los Valdés, Mateo se encontraba encerrado en su habitación, negándose a salir o hablar con nadie. Elena tocó suavemente a la puerta. Mateo, cariño, ¿puedo entrar? Silencio. Elena suspiró y abrió la puerta lentamente. Mateo estaba sentado en la cama, abrazando su oso de peluche. Mateo, por favor, háblame, suplicó Elena. Mateo levantó la mirada, sus ojos llenos de dolor. ¿Para qué? ¿Para qué puedan fingir que les importo y luego volver a ignorarme? Elena se sentó en el borde de la cama. No estamos fingiendo, Mateo. Nos dimos cuenta de nuestros errores cuando te fuiste. Nos asustamos tanto. Se asustaron de perderme o de meterse en problemas, interrumpió Mateo. Elena pareció herida. De perderte, por supuesto. Mateo, sé que hemos cometido errores, pero queremos arreglar las cosas. Mateo la miró fijamente. ¿Y qué pasa con Antonio? Él me quería de verdad. Elena respiró hondo. Entiendo que te encariñaste con él, pero nosotros somos tu familia. Él es más familia que ustedes, gritó Mateo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. En ese momento,
Carlos entró a la habitación. ¿Qué está pasando aquí? Elena se levantó, frustrada. Estoy tratando de hablar con Mateo, pero no quiere escuchar. Carlos se acercó a Mateo. Hijo, entiendo que estés enojado, pero tienes que darnos una oportunidad. Mateo los miró a ambos. ¿Una oportunidad? ¿Como la que me dieron ustedes cuando quisieron deshacerse de mí por el bebé? Elena y Carlos intercambiaron miradas de culpa. Mateo, comenzó Carlos, cometimos un error terrible al siquiera considerar eso. Estábamos asustados y abrumados, pero eso no es excusa. Queremos hacer las cosas bien, añadió Elena. Por favor, danos la oportunidad de demostrártelo. Mateo los miró, dudando. Finalmente, asintió levemente. Está bien. Pero quiero poder hablar con Antonio. Elena y Carlos se miraron, indecisos. Veremos qué podemos hacer, dijo Carlos finalmente. Los días pasaron, y aunque Mateo hacía un esfuerzo por adaptarse de nuevo, no podía dejar de pensar en Antonio. Una tarde, mientras jugaba en el jardín con su hermana Sofía, notó a un hombre tomando fotos desde la calle. Intrigado, Mateo se acercó a la cerca. ¿Qué está haciendo? El hombre, sorprendido, guardó rápidamente la cámara. Oh, solo, admirando las casas del vecindario. Mateo entrecerró los ojos, sospechoso. ¿Es usted amigo de Antonio? El hombre palideció. Yo, no sé de qué hablas, niño. Antes de que Mateo pudiera preguntar más, Elena lo llamó desde la casa. Cuando volvió a mirar, el hombre había desaparecido. Esa noche, durante la cena, Mateo no podía contener su curiosidad. Hoy vi a un hombre tomando fotos de la casa. Elena y Carlos se tensaron visiblemente. ¿Qué hombre?, preguntó Carlos, tratando de sonar casual. Mateo los miró fijamente. Creo que lo envió Antonio. ¿Por qué no puedo hablar con él? Elena dejó caer su tenedor. Mateo, ya hablamos sobre esto. Antonio no es parte de nuestra familia, pero yo quiero que lo sea, exclamó Mateo, poniéndose de pie. Él me quiere más que ustedes. Carlos golpeó la mesa con la palma. Suficiente. Ve a tu habitación, Mateo. Estás castigado. Mientras Mateo subía las escaleras, escuchó a sus padres discutir en voz baja. Esto se está saliendo de control, dijo Elena. Tal vez deberíamos mudarnos. No podemos huir de esto, respondió Carlos. Tenemos que enfrentarlo. En su habitación, Mateo tomó una decisión. Sacó su mochila del armario y comenzó a empacar. Mientras tanto, en la oficina de Antonio, el investigador privado entregaba su informe. Los Valdés están tratando, señor Morales, pero el niño sigue infeliz, dijo, mostrándole las fotos. Antonio estudió las imágenes, su corazón doliendo al ver la expresión triste de Mateo. Tiene que haber algo que podamos hacer. De repente, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Hola, contestó con cautela. Antonio, una voz infantil y familiar sonó al otro lado. Soy yo, Mateo. Antonio se levantó de un salto. Mateo. ¿Estás bien? ¿Cómo conseguiste mi número? Lo memoricé antes de irme, respondió Mateo en un susurro. Antonio, no puedo quedarme aquí. Voy a escapar de nuevo. El corazón de Antonio se aceleró. No, Mateo, escúchame. No hagas nada peligroso. Voy a arreglar esto, te lo prometo. Pero, comenzó Mateo. Confía en mí, interrumpió Antonio. Dame unos días. Si no logro nada, entonces buscaremos otra solución. De acuerdo. Hubo un momento de silencio. De acuerdo, dijo finalmente Mateo. Después de colgar, Antonio se volvió hacia el investigador. Necesito que investigues todo sobre los Valdés. Su pasado, su trabajo, todo. Tiene que haber algo que podamos usar. El investigador asintió y se fue, dejando a Antonio sumido en sus pensamientos. Mientras miraba por la ventana, sus ojos se posaron en una vieja fotografía en su escritorio. Era él, muchos años más joven, con un niño pequeño en brazos. Te encontraré, hijo, murmuró. Y ayudaré a Mateo en el proceso. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para todos los involucrados. Mateo alternaba entre momentos de esperanza y desesperación, mientras los Valdés luchaban por reconectar con él. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a Elena en la cocina, ella intentó iniciar una conversación. Sabes, Mateo, comenzó con cautela, cuando eras bebé,
pasábamos horas aquí juntos. Te encantaba jugar con las ollas y sartenes. Mateo la miró, sorprendido por este intento de conexión. ¿En serio? Elena asintió, sonriendo suavemente. Sí. Hacías tanto ruido que tu padre solía bromear diciendo que seríamos vecinos de un baterista. Por un momento, Mateo sintió una chispa de calidez. Pero luego recordó todas las veces que se había sentido excluido y la chispa se apagó. ¿Por qué dejamos de hacer cosas juntos?, preguntó en voz baja. Elena pareció dolida. Oh, Mateo. Supongo que nos perdimos en el camino. Pero queremos arreglarlo. De verdad. Antes de que Mateo pudiera responder, el timbre sonó. Carlos fue a abrir y segundos después, su voz resonó por la casa. Elena. Mateo. Vengan aquí, ahora. Cuando llegaron a la sala, Mateo sintió que su corazón daba un vuelco. Allí, de pie en la puerta, estaba Antonio. ¿Qué hace usted aquí?, demandó Carlos, su voz tensa. Antonio dio un paso adelante. Vine a hablar. Sobre Mateo, sobre ustedes, sobre todo. Elena se interpuso entre Antonio y Mateo. No tiene derecho a estar aquí. Vamos a llamar a la policía. Esperen, interrumpió Mateo. Por favor, escúchenlo. Los adultos se miraron, la tensión palpable en el aire. Finalmente, Carlos asintió. Bien. Hablemos. Se sentaron en la sala, Mateo entre Elena y Carlos, Antonio frente a ellos. Antes que nada, comenzó Antonio, quiero que sepan que no estoy aquí para causar problemas. Solo quiero lo mejor para Mateo. Nosotros somos lo mejor para Mateo, replicó Elena. Antonio los miró fijamente. ¿Lo son? Porque según lo que he visto y lo que Mateo me ha contado, han cometido errores graves. Carlos se tensó. Todos cometemos errores. Estamos tratando de arreglarlos. Y eso es admirable, concedió Antonio. Pero a veces, el daño ya está hecho. Mateo escuchaba en silencio, su corazón dividido entre el amor que aún sentía por los Valdés y el cariño y seguridad que Antonio le había brindado. ¿Qué propone entonces?, preguntó Carlos, su voz cargada de emoción. ¿Qué le entreguemos a nuestro hijo? Antonio negó con la cabeza. No. Propongo que trabajemos juntos. Por Mateo. Todos se quedaron en silencio, procesando sus palabras. Finalmente, Mateo habló. Podría quedarme con Antonio durante la semana y venir aquí los fines de semana, sugirió tímidamente. Los adultos lo miraron sorprendidos. Mateo, cariño, comenzó Elena, no es tan simple. ¿Por qué no?, insistió Mateo. Así podría estar con todos. Antonio asintió lentamente. Podría funcionar. Con la supervisión adecuada, por supuesto. Carlos y Elena se miraron, indecisos. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo finalmente Carlos. Antonio se levantó. Por supuesto. Tómense el tiempo que necesiten. Pero recuerden, esto es sobre lo que es mejor para Mateo. Mientras Antonio se preparaba para irse, Mateo corrió a abrazarlo. Gracias por venir, susurró. Antonio le devolvió el abrazo. Siempre, Mateo. Recuerda, no te abandonaré. Esa noche, después de que Mateo se fuera a dormir, los Valdés discutieron largamente sobre la situación. No podemos perderlo, Carlos, dijo Elena, lágrimas en sus ojos. Es nuestro hijo. Carlos la abrazó. Lo sé. Pero tal vez esto sea lo mejor para él. Mientras tanto, en su oficina, Antonio recibía una llamada inesperada. ¿Señor Morales? Soy el investigador. He encontrado algo sobre los Valdés que creo que debería ver. Antonio se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué es? Es sobre el origen de Mateo, respondió el investigador. Y creo que está relacionado con su propio hijo desaparecido. El corazón de Antonio se detuvo por un momento. ¿Qué quieres decir, señor?, dijo el investigador con voz grave. Creo que Mateo podría ser su nieto. Antonio se quedó helado, el teléfono temblando en su mano. ¿Mi nieto? Eso es imposible, señor Morales, insistió el investigador, los datos coinciden. La fecha de nacimiento de Mateo, la época en que su hijo desapareció. Todo encaja. Antonio se desplomó en su silla. Necesito ver esa información. Ahora, estoy en camino, respondió el investigador antes de colgar. Mientras esperaba, Antonio no podía dejar de pensar en Mateo.
¿Cómo no lo había visto antes? Esos ojos, tan parecidos a los de su hijo. El timbre lo sacó de sus pensamientos. Abrió la puerta de golpe, casi arrancando los papeles de las manos del investigador. Muéstrame todo, exigió. Pasaron horas revisando documentos, fotos y registros. Con cada pieza de información, la realidad se volvía más clara y abrumadora. Dios mío, murmuró Antonio, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Es él. Es mi nieto. ¿Qué piensa hacer ahora?, preguntó el investigador. Antonio se puso de pie, una nueva determinación en sus ojos. Voy a recuperar a mi familia. Mientras tanto, en la casa de los Valdés, la tensión era palpable. Mateo estaba en su habitación, escuchando a escondidas la acalorada discusión de sus padres adoptivos. No podemos perderlo, Carlos, gritaba Elena. Es nuestro hijo, lo sé, respondió Carlos, frustrado. ¿Pero no ves lo infeliz que ha sido? Tal vez deberíamos considerar la propuesta de Morales. ¿Estás loco? ¿Quieres regalar a nuestro hijo a un extraño? Mateo no pudo contenerse más y bajó las escaleras corriendo. Dejen de pelear por mi culpa. Elena y Carlos se giraron, sorprendidos. Mateo, cariño, no es tu culpa, comenzó Elena. Si lo es, gritó Mateo. Todo es mi culpa. Ustedes eran felices antes de que yo llegara. Y ahora todo es un desastre. Carlos se acercó a Mateo, arrodillándose frente a él. No, hijo. Nada de esto es tu culpa. Somos nosotros los que hemos cometido errores. En ese momento, el timbre sonó. Elena fue a abrir, quedándose paralizada al ver a Antonio. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó con voz temblorosa. Antonio entró, su rostro una mezcla de emociones. Necesitamos hablar. Todos. Mateo corrió hacia Antonio, abrazándolo. Viniste, te lo prometí, ¿recuerdas?, sonrió Antonio, devolviendo el abrazo. Carlos se interpuso. Señor Morales, esto es inaceptable. No puede simplemente irrumpir en nuestra casa. Créanme, dijo Antonio con voz grave, después de lo que tengo que decirles, entenderán por qué estoy aquí. Se sentaron en la sala, la tensión tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. ¿De qué se trata todo esto?, exigió Elena. Antonio respiró hondo. Es sobre Mateo. Sobre su verdadero origen. Mateo miró a Antonio, confundido. ¿Qué quieres decir? Mateo, comenzó Antonio, su voz quebrada por la emoción. Hace muchos años, perdí a mi hijo. Se fue después de una fuerte discusión y nunca volví a verlo. Pero ahora sé que tuvo un hijo. Tú. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo miró a los Valdés, luego a Antonio, tratando de procesar la información. Eso es imposible, tartamudeó Elena. Nosotros adoptamos a Mateo legalmente. No dudo de la legalidad de la adopción, respondió Antonio. Pero los hechos son innegables. Mateo es mi nieto. Carlos se puso de pie, furioso. ¿Y espera que creamos esto así nada más? ¿Sin pruebas? Antonio sacó un sobre de su chaqueta. Tengo todas las pruebas aquí. Registros de nacimiento, pruebas de ADN, todo. Mateo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Eso significa que tengo una familia biológica? Antonio se arrodilló frente a Mateo, tomando sus manos. Sí, Mateo. Y he pasado años buscándote sin saberlo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Mateo. ¿Por qué mi papá, tu hijo, me abandonó? El corazón de Antonio se rompió. No lo sé, Mateo. Pero te prometo que lo averiguaremos juntos. Elena interrumpió, su voz temblorosa. Esto no cambia nada. Nosotros somos sus padres. Lo hemos criado durante años. Nadie está negando eso, respondió Antonio. Pero Mateo merece saber la verdad sobre su origen. Y merece ser parte de ambas familias. Carlos, que había estado revisando los documentos, levantó la mirada. Esto parece auténtico. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, lágrimas en sus ojos. Antonio miró a los Valdés, luego a Mateo. Propongo que trabajemos juntos. Por el bien de Mateo. Mateo, abrumado por las emociones, miró a todos los adultos. Yo no quiero elegir. Los quiero a todos en mi vida. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles.
Se organizaron reuniones con abogados, consejeros familiares y trabajadores sociales. La noticia de que Antonio Morales, el conocido multimillonario, había encontrado a su nieto perdido se filtró a la prensa, añadiendo una nueva capa de complejidad a la situación. Una tarde, mientras Mateo estaba en terapia, los adultos se reunieron para discutir el futuro. No podemos seguir así, comenzó Elena. Mateo necesita estabilidad. Antonio asintió. Estoy de acuerdo. ¿Qué proponen? Carlos respiró hondo. Creemos que lo mejor sería que Mateo viviera con usted, señor Morales. Elena ahogó un sollozo. Antonio los miró, sorprendido. ¿Están seguros?, preguntó. No, respondió Elena con honestidad. Pero hemos visto cómo florece Mateo cuando está con usted. Y ahora que sabemos que es su familia biológica, eso no lo hace menos su hijo, interrumpió Antonio. Ustedes lo criaron. Lo amaron cuando yo ni siquiera sabía que existía. Carlos tomó la mano de Elena. Lo sabemos. Y por eso queremos hacer lo correcto. Pero tenemos condiciones. Las escucho, dijo Antonio. Queremos ser parte de su vida, dijo Elena. Visitas regulares, vacaciones juntos. Y queremos estar involucrados en las decisiones importantes. Antonio sonrió. Por supuesto. Mateo merece tener a toda su familia unida. Cuando le comunicaron la decisión a Mateo, su reacción fue una mezcla de emociones. ¿Voy a vivir contigo?, preguntó a Antonio, sus ojos brillantes. Sí, si eso es lo que quieres, respondió Antonio. Mateo miró a los Valdés. Pero, ¿qué pasará con ustedes? Elena se arrodilló frente a él. Siempre seremos tus padres, Mateo. Simplemente, estamos expandiendo nuestra familia. Los días siguientes fueron de ajuste y transición. Mateo se mudó a la mansión de Antonio, llevando consigo no solo sus pertenencias, sino también los recuerdos y el amor de los Valdés. Una noche, mientras Antonio arropaba a Mateo, el niño lo miró con curiosidad. Abuelo, comenzó, aún saboreando la nueva palabra, ¿crees que algún día encontraremos a mi papá? ¿A tu hijo? Antonio besó la frente de Mateo. No lo sé, pequeño. Pero te prometo que no dejaré de buscar. Mientras tanto, en un café al otro lado de la ciudad, un hombre joven leía el periódico, sus manos temblando al ver el titular: multimillonario Antonio Morales encuentra a su nieto perdido. Mateo, susurró, lágrimas en sus ojos. Mi hijo. El hombre sacó su teléfono, dudando por un momento antes de marcar un número. Papá, dijo con voz temblorosa cuando contestaron. Soy yo, Javier. Creo que es hora de que vuelva a casa. La historia de Mateo, Antonio y los Valdés se convirtió en noticia nacional. Muchos aplaudieron la decisión de los Valdés de permitir que Mateo viviera con su abuelo biológico, mientras que otros cuestionaban si era lo mejor para el niño. Una mañana, mientras desayunaban, Mateo le mostró a Antonio un artículo en su tablet. Mira, abuelo, dijo emocionado. Están hablando de nosotros. Antonio leyó el titular: La batalla por el niño millonario, amor o codicia. Frunció el ceño. Mateo, no hagas caso a estas cosas. Lo importante es que estamos juntos. Mateo asintió, pero su expresión se volvió seria. Abuelo, ¿crees que los Valdés me dejaron ir contigo solo por tu dinero? Antonio dejó su taza de café, sorprendido por la pregunta. ¿Por qué piensas eso? Es lo que dicen en la escuela, murmuró Mateo. Que mis padres adoptivos me vendieron por una vida de lujo. Antonio tomó las manos de Mateo. Escúchame bien, Mateo. Los Valdés te aman. Cometieron errores, sí, pero su decisión de dejarte vivir conmigo fue por amor, no por dinero. ¿Cómo estás tan seguro?, preguntó Mateo, sus ojos llenos de duda. Porque, sonrió Antonio, rechazaron cada centavo que les ofrecí. Los ojos de Mateo se abrieron de sorpresa. ¿En serio? Antonio asintió. Lo único que pidieron fue seguir siendo parte de tu vida. Eso, Mateo, es amor verdadero. Esa tarde, durante la visita programada de los Valdés, Mateo los abrazó con más fuerza de lo habitual. ¿A qué se debe este abrazo tan especial?, preguntó Elena, sonriendo. Mateo los miró, sus ojos brillantes. Gracias por amarme tanto como para dejarme ir. Carlos y Elena intercambiaron miradas emocionadas. Siempre te amaremos, Mateo, dijo Carlos. No importa dónde vivas. Mientras jugaban en el jardín, el teléfono de Antonio sonó. Al ver el número,
su corazón dio un vuelco. Javier, contestó, su voz temblorosa. Hola, papá, respondió la voz al otro lado. Yo vi las noticias. Sobre Mateo. Antonio tuvo que sentarse. Hijo, ¿dónde has estado todos estos años? ¿Por qué? Lo sé, papá, interrumpió Javier. Tengo mucho que explicar. ¿Podemos vernos? Antonio miró a Mateo, jugando feliz con los Valdés. Sí, pero hay alguien más que necesita escuchar esa explicación. Acordaron reunirse al día siguiente. Esa noche, Antonio sentó a Mateo para darle la noticia. Mateo, mañana conocerás a tu padre. El niño se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Mi papá? ¿El que me dejó? Antonio asintió. Sí. Ha estado perdido por mucho tiempo. Pero quiere conocerte. ¿Y si no le agrado? Preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. Antonio lo abrazó. Eso es imposible. Eres lo más maravilloso que le ha pasado a esta familia. El día de la reunión llegó. La tensión en la mansión Morales era palpable. Los Valdés habían insistido en estar presentes para apoyar a Mateo. Cuando sonó el timbre, todos contuvieron la respiración. Antonio fue a abrir, y allí, después de tantos años, estaba su hijo. Papá, dijo Javier, lágrimas en sus ojos. Se abrazaron en silencio, años de dolor y añoranza condensados en ese momento. Cuando entraron a la sala, Mateo se escondió detrás de Elena. Javier se arrodilló, manteniendo la distancia. Hola, Mateo. Soy tu papá. Mateo lo miró, una mezcla de curiosidad y miedo en sus ojos. ¿Por qué me dejaste? La pregunta, directa y dolorosa, hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. Javier, con lágrimas en los ojos, comenzó su explicación. Mateo, cometí muchos errores. Estaba asustado, era joven y no sabía cómo ser un buen padre. Pero dejarte fue el peor error de mi vida. ¿Y por qué vuelves ahora?, preguntó Carlos, protector. Javier los miró a todos. Porque finalmente entendí que huir de mis problemas no los resolvía. Vi las noticias sobre Mateo y supe que era hora de enfrentar mis errores. Antonio intervino. Hijo, ¿dónde has estado todos estos años? Viajando, respondió Javier. Trabajando en diferentes países, tratando de encontrarme a mí mismo. Pero siempre sentí que algo faltaba. Mateo, que había estado escuchando atentamente, dio un paso adelante. ¿Te quedarás ahora? Javier asintió, extendiendo su mano hacia Mateo. Si me das la oportunidad, me gustaría intentar ser el padre que siempre debí ser. Mateo miró a Antonio, luego a los Valdés, buscando su aprobación. Todos asintieron suavemente. Con cautela, Mateo tomó la mano de Javier. Está bien, dijo en voz baja. Podemos intentarlo. La habitación pareció exhalar colectivamente. Elena, con lágrimas en los ojos, se acercó a Javier. Bienvenido, dijo, su voz mezclada con emoción y un toque de advertencia. Pero debes saber que Mateo tiene mucha gente que lo ama y lo protege ahora. Javier asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Lo sé, y estoy agradecido por ello. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero haré todo lo posible para ganarme mi lugar en la vida de Mateo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes. Javier se mudó a un apartamento cercano, visitando a Mateo diariamente bajo la supervisión de Antonio y los Valdés. Una tarde, mientras Mateo y Javier jugaban ajedrez en el jardín, Antonio observaba desde la terraza con Carlos. ¿Crees que funcionará?, preguntó Carlos, su voz cargada de preocupación. Antonio suspiró. Espero que sí. Por el bien de Mateo. Dentro de la casa, Elena preparaba limonada con María, la empleada doméstica que había sido como una segunda madre para Mateo. No puedo evitar sentir celos, confesó Elena en voz baja. Ver a Mateo formar un vínculo con su padre biológico. María le dio un apretón en el hombro. Elena, tú serás siempre su madre. Nadie puede quitarte eso. Mientras tanto, en el jardín, Javier hacía un movimiento en el tablero. Jaque mate, sonrió Mateo triunfante. Javier rió, sorprendido. Vaya, eres bueno en esto. ¿Quién te enseñó? El abuelo Antonio, respondió Mateo. Luego, con duda en su voz, añadió, papá, ¿por qué te peleaste con el abuelo? Javier se tensó visiblemente. Sabía que esta pregunta llegaría eventualmente.
Mateo, a veces los adultos cometemos errores. Yo quería ser independiente, demostrar que podía triunfar por mi cuenta. Pero en el proceso, lastimé a mucha gente, como a mí, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. Javier sintió que se le encogía el corazón. Sí, como a ti. Y es algo de lo que me arrepentiré toda mi vida. Mateo guardó silencio por un momento, procesando la información. ¿Y ahora? ¿Te volverás a ir? No, respondió Javier con firmeza. Estoy aquí para quedarme, si me lo permites. En ese momento, Antonio se acercó con una bandeja de limonada. ¿Qué tal va el juego? Gané, abuelo, exclamó Mateo, su rostro iluminándose. Antonio sonrió, revolviendo el cabello de Mateo. Ese es mi chico. Javier observó la interacción con una mezcla de alegría y remordimiento. Papá, comenzó, sé que es tarde, pero, ¿crees que podríamos hablar? Sobre todo, Antonio asintió. Creo que es hora. Esa noche, después de que Mateo se fue a dormir, Antonio y Javier se sentaron en el estudio. Lo siento, comenzó Javier, su voz quebrada. Por todo. Por irme, por no buscar ayuda cuando Mateo nació. Antonio lo interrumpió. Hijo, cometiste errores, sí. Pero yo también los cometí. Fui demasiado duro contigo, esperaba demasiado. Eso no justifica mis acciones, replicó Javier. No, concordó Antonio. Pero nos da un punto de partida para sanar. Mientras hablaban, Elena y Carlos discutían en su casa. No puedo evitar sentir que lo estamos perdiendo, dijo Elena, paseando por la sala. Carlos la abrazó. No lo estamos perdiendo, Elena. Estamos expandiendo su familia. Mateo tiene suficiente amor para todos. Al día siguiente, organizaron una reunión familiar. Todos estaban allí, Antonio, Javier, los Valdés, incluso María. Mateo los miró a todos, sintiéndose abrumado pero amado. Mateo, comenzó Antonio, sabemos que todo esto es complicado. Pero queremos que sepas que todos estamos aquí por ti. Javier se arrodilló frente a Mateo. Hijo, sé que tengo mucho que compensar. Pero si me das la oportunidad, me gustaría ser parte de tu vida. Elena y Carlos se acercaron. Y nosotros siempre seremos tus padres, Mateo, dijo Elena. Nada cambiará eso. Mateo los miró a todos, sus ojos llenos de lágrimas pero con una sonrisa en su rostro. Yo los quiero a todos. ¿Podemos ser una gran familia? ¿Todos juntos? Los adultos se miraron, sonriendo a través de las lágrimas. Por supuesto, respondieron al unísono. En ese momento, el timbre sonó. Antonio fue a abrir, encontrándose con un grupo de reporteros. Señor Morales, ¿es cierto que su hijo ha regresado?, gritó uno. ¿Cómo afectará esto la custodia del niño?, preguntó otro. Antonio cerró la puerta, suspirando. Volvió a la sala, donde todos lo miraban expectantes. Parece que nuestra historia ha llamado la atención, dijo. Javier se puso de pie. Lo siento, papá. Esto es mi culpa. No, interrumpió Mateo. Es nuestra historia. De todos nosotros. Antonio sonrió, orgulloso de la madurez de su nieto. Tienes razón, Mateo. Y si estamos juntos, podremos manejar cualquier cosa que venga. Mientras la familia se abrazaba, unidos en su amor por Mateo, sabían que el camino por delante no sería fácil. Habría ajustes, desafíos y quizás más drama. Pero también sabían que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Afuera, los flashes de las cámaras iluminaban la noche, pero dentro de la mansión Morales, una familia recién formada y reconectada brillaba con su propia luz, más fuerte que cualquier reflector.